Jobot Alevavot. Estamos en Shar Avodat Elohim, el portón del servicio a Hashem. Estamos todavía en la Ptijá, en el prefacio, en el prólogo, en el donde dicen las palabras Vekasher namot b'machshavteinu al gedulat haboreh. ¿Qué página es? En los 238. ¿Yo? Lo último que vimos fue las tres cosas en las que el hombre tiene desventaja del mundo de la naturaleza en general, específicamente del mundo animal. Hablamos del momento del nacimiento y del desarrollo. El segundo es todo lo que tiene que ver con la limpieza, el aseo y los olores, la putrefacción del ser humano en comparación a los animales, que es más fuerte. Y el tercero es la debilidad del hombre, la fuerza, la deficiencia mental. ¿qué? Mejor. La parte mental, que cuando en el hombre eso falla, el hombre básicamente se vuelve un individuo que está totalmente dependiente de los demás, y en los animales eso básicamente no sucede. Todo. Y cuando podamos imaginar en nuestra mente, por un lado, la grandeza del Creador, Be'otzem Yecholto, su poder, su gran poder, Be'chochmato, su gran sabiduría, Be'oshro, su riqueza, como en el sentido de que a Kadosh Baruj Hu, a él todo le pertenece. Venistakel b'chalishut adam echesrono, y observemos por otro lado, hagamos la analogía y la comparación, qué pasa con el hombre en esas cosas. Sí, que el hombre, su poder y su fuerza es muy limitada, también su sabiduría y también sus bienes, su riqueza. ¿Qué? Afilo ese Apple que usted mostró ahí, ¿no? El dueño, ¿cuántos tiene? ¿Billones? ¿Cuántos tiene? Ceder, tiene muchos ceros. Ceder, ¿cuántos tiene Kadosh Baruj Hu? ¿Eh? ¿Cuántos bancos tiene a Kadosh Baruj Hu? Ya fe. Entonces, cuando observemos la debilidad del hombre y su imperfección, y que no puede nunca llegar a la shlemut, a la perfección completa, absoluta, y todas sus necesidades, y su pobreza en el sentido de que necesita cosas para poder completar todo aquello con lo que no puede sostenerse y vivir sin esas cosas. Comida, bebida, trabajo, ¿sí? Tantas cosas que nos limitan a nosotros, a los seres humanos. Y analicemos todos los bienes que Hashem hace con nosotros. והורש וצריך אל מה שיש בו תקנתו, ולא יהיה אליו כי אם ביגיעת נפשו,
Y nosotros vemos, como dijimos, todo lo que el hombre necesita y el hombre no puede llegar con sus propias fuerzas a las cosas, sino que necesita el apoyo divino. Todo el gesto que Hashem hace con nosotros. Y un minutito. ¿Qué? Y para poder lograr todo eso, dice el Rabino Bajie, el hombre necesita mucho esfuerzo. ¿Qué? O sea, todo eso es, al fin y al cabo, Rachmei Shamayim, eso es de las bondades divinas. Zemechel Mlata Borea Alav. ¿Por qué? Que de Shiakir et Atzmo, para que la persona se conozca a sí misma, Veivchan Bechol Inyanav, y ponga atención en todos sus asuntos y aspectos de la vida. Veitbak Bavodat Ael al Kol Panim, y cuando él vea de que en realidad en muchas cosas él está limitado y no puede sostenerse o autosostenerse, y de esa forma él va a reconocer el Gesed que Hashem hace por él, y por eso Yidabek Bavodat Ael al Kol Panim. En el momento que el hombre reconoce la grandeza de Hashem por un lado, el poder de Hashem por un lado, y la debilidad de él por el otro, y su limitación por el otro. Entonces dice, bueno, entonces yo tengo limitaciones, y hay alguien que no las tiene, que es Hashem, y que él básicamente me puede a mí compensar y básicamente darme todo aquello que yo por mis fuerzas no puedo lograr. Entonces en ese momento, cuando el hombre básicamente entiende y llega a la conclusión de cómo por un lado Hashem todo está en sus manos y nosotros por otro lado tenemos tantas limitaciones en lo que podemos hacer en nuestra vida, y el que nos puede o nos ayuda y con sus bondades es Akadosh Baruj Hu en todas esas cosas. Entonces la conclusión de esa situación es que el hombre se apegue a Akadosh Baruj Hu y lo sirva y cumpla con sus mitzvot, y que básicamente gracias a eso él va a recibir la recompensa también del Olam Haba espiritual, que para eso él fue creado, como ya hemos visto anteriormente. ¿Cuánto el hombre tiene la obligación hacia Hashem de servirlo y de temerle y de alabarlo y de agradecerle de una manera constante? Y esto en base a lo que acabamos de decir anteriormente, cuando hablamos de la relación que hay entre los seres humanos, entre las personas, que cuando una persona le hace un bien a su compañero, él tiene que agradecerle. Entonces, como ya hemos visto, que las personas son limitadas como yo, y las personas son iguales que yo, y etcétera, etcétera, y a pesar de eso yo tengo que saber agradecer. Entonces mucho más cuando estamos hablando de Akadosh Baruj Hu, donde no hay punto de comparación. Ve'im yesh ish sachal shecholek bechiyuv kol ze laborei yitbarach la'adam. Y si vamos a encontrar una persona que es sahal, que es un sahal, un tipesh,
que es un tipesh, un tonto, un imbécil, que va a decir y que va a opinar, ¿sí? Y dice, no, yo no siento que tengo ningún tipo de obligación de todo lo que dijimos antes, de servir, de temer, de alabar, de agradecer a Kadosh Baruj Hu, que שהוא מבחין ומתבונן בעניין הזה ומודה באמת על עצמו. Entonces, cuando la persona pone atención y profundiza en eso, entonces al final reconoce la verdad. מודה באמת על עצמו. הלא יאור הישן ויקץ המתעלם ויבחין הכסיל וישכיל המשכיל, בירור חיוב קבלת עבודת האלוקים, עם בירור הראיות ופרסום העדים אמיתת המופתים. Dice el Rabino Bajie de que una persona que en un principio dice, no, yo no estoy en esa línea de pensamiento de que tengo que agradecer y alabar y servir a Hashem. Cuando esa persona en un cierto momento dice, bueno, vamos a analizar estas cosas con más seriedad y con más profundidad, entonces ahí llega a la conclusión de lo que estamos hablando, de lo que estamos estudiando. Y por eso, una persona que está dormida se despertará, y el que se desmayó se levantará. Y aquí utiliza un poco de ejemplos. Y el tonto entenderá, la maskil y askil, y el que entiende entenderá de manera clara, ¿sí?, su obligación como ser humano de recibir sobre sí mismo Abodata Elohim, el servicio a Hashem. ¿De qué forma? Imbilura reayot, cuando él analice las pruebas, ¿sí?, a nivel lógico, a nivel de su entendimiento. Imbirura reayot, además de eso, agregando lo que él tiene obligación de recibir sobre sí mismo por las pruebas claras y los testimonios que son públicos y que son revelados, como llamar a Nabi Alaba Shalom, como dijo el profeta que en la Torah, Moshe Rabenu, de mi sheitalem ayen bekablat avodat Elokim itbarach. Moshe Rabenu dice en la Torah, la persona que se desentiende y que no quiere por sus motivos recibir sobre sí mismo el servicio a Hashem, dice la Torah al final, al Hashem tigmelu zot, ¿acaso así ustedes van a responderle a Hashem después de todo el bienestar que les dio? Sí, aquí estamos hablando básicamente en los últimos días de Am Israel en el desierto, después de salir de Egipto y después de pasar las plagas y la partición del mar y los 40 años en el desierto donde Hashem mantuvo a Bnei Israel con agua y con nubes y con man en las guerras y les dio la Torah, etc. Entonces, ustedes ahora son rebeldes o van a actuar en la rebeldía en contra de Hashem. Am naval velo jajam, pueblo naval, tonto y no sabio. Entonces, lo que quiere decir aquí el Rabbeinu Bajie es de que por todo lo que hemos estudiado, el hombre tiene que saber agradecerle a Hashem y alabarlo, etcétera, etcétera, pero también por lo que sucedió en la historia. Tú eres parte de la historia, tú eres parte de un pueblo que Hashem mantuvo y que Hashem ayudó y que Hashem apoyó en todo momento. Entonces también eso básicamente tiene que ser la prueba y el testimonio de nuestra obligación como personas de servir a Kadosh Baruj Hu. Disculpe, Nabal se traduce necio porque era el esposo de Abigail, Nabal.
necio o tonto. Tonto, ok. Naval es necio, Naval es también malo, Naval, ¿qué? Mejor. Ya, gracias. Del pasuk se entiende que dice Am Naval velo Jajam, que es Naval y no es Jajam. Claro. Entonces se entiende que es lo opuesto. Entonces, básicamente, después de todo lo que hemos visto aquí, toda la gran lista, ¿sí? Sin fin, que a Kadosh Baruj Hu le da al hombre todos los bienes, en todo nivel, esa es la plataforma, esa es la base de nuestra obligación de ser servidores de Hashem. Y esa es la base de este capítulo, que se denomina Shar Avodat Elohim. Entonces la plataforma de ser Oved Hashem es saber de que hay alguien que aquí te da de su bienestar y por eso tienes que servirle. Y ahora el Rabbeinu Bajie nos va a explicar de qué va a hablar este portón, esta parte del libro, y que la va a dividir en 10 inyanim, en 10 aspectos, en 10 temas que hay que aclarar y hay que analizar. ¿Es el portón 3 este? ¿Empezamos el portón 3? ¿Qué? Ejad Mehem, el primero de los 10 puntos que vamos a analizar, ¿sí? Del contenido de este portón, es Ha'eara ala Avodah bejalakea. Primeramente vamos a hablar en la necesidad de despertarnos a servir a Hashem y sus partes. ¿Cuáles son las formas o los caminos para despertarnos a servir? Sheni, betzorech hamevi el kol chelek mejalakea. 2, la necesidad que tenemos en cada uno de estos caminos para despertarnos a servir a Hashem. Shlishi, begeder avodah b'chalakea u'ma'alotea. Aquí ya se va a entrar en la definición y en la explicación de cómo se hace el servicio a Hashem, qué es Avodat Elohim, sus partes y sus niveles. Revi'i, cuarta parte. Betzurat ha'eara Toriyah b'chalakea u'ma'alot anashim b'diat sefer Torah b'abanat inyanav. En el cuarto punto se va a analizar la esencia de ¿sí? Cómo nos despertamos para servir a Hashem por medio de la Torah y sus partes, y el nivel de las personas que son estudiantes o que son conocedores de la Torah y que entienden básicamente sus caminos. Quinto tema, Betzurat ha'eara asichlit uleorot alea al derech ha'she'ela ve'atshuva. La esencia del despertarnos a nivel intelectual en el tema de Avodat Hashem en forma de she'ela y tshuva, o sea, de pregunta y de respuesta. ¿Sí? Como encontramos en otros libros de que los Jajamim, ¿sí? Como Rabbi Levi, ¿no? Cómo está formado el Kuzari, el rey pregunta y el Jajam contesta, ¿no? Ya fe. Y el Ramjal tiene un libro, Dat Tvunot, donde hay una plática entre el Sechel
el revés, entre el intelecto y el sentimiento. Y luego entonces hay así esa forma, ¿no? De que es una estrategia de estudio muy interesante y que la encontramos Dafka en la noche del Seder. ¿No? ¿Cómo es la noche del Seder? ¿Cómo empieza el Seder? Con 4 preguntas. ¿Mejor? O sea, no es un monólogo, es un diálogo. Sí, entonces el diálogo siempre es más interesante que de lo que hago yo, que hablo y hablo y hablo y hablo y nadie pregunta nada. Entonces por eso tienen que preguntar, para que sea más interesante. ¿Mejor? ¿Eh? Dejamos hablar, Sí, pero la mitad se duerme. No, está bien. No. Actividades secundarias. Siempre lo mismo. ¿Qué? Entonces siempre el diálogo y la pregunta y la respuesta. ¿Qué? Muy bien. Shishi. El sexto tema de Minei Chiyuvei Avodah, en los diferentes tipos de nuestras obligaciones para servir a Hashem. Diferentes tipos de mitzvot, etc. Que Fiminei Tovot Umachlekoteyem, de acuerdo y paralelamente a los diferentes tipos de bienes y los tipos de bienes que Hashem hace con nosotros. Shevi, séptima parte, Bebeura Pachot, Mashechayav bo, mi shemetivin lo betovah min hatovot, lemeitiv ba. En la séptima parte se explicará lo mínimo que tiene que hacer una persona cuando recibe un bien de su compañero o de aquel que le hizo un favor. ¿Sí? Hay, ¿cómo se dice? Hay hombres que van a lo máximo y hay hombres que van a lo mínimo. Entonces hay que saber también qué es lo mínimo y no bajarse de eso. ¿Okay? Shemini, octavo, במחלוקת החכמים בהכרח ובצדק והדעת הקרובה אל האמת מן הדעות בזה. El octavo es las diferentes opiniones que existen entre los Jajamim. Ba'echreach u batzedek, en el sentido de una persona que actúa o porque está obligado o presionado, o que lo hace por Bejira Hofshit, o que lo hace por libre albedrío. Y el entendimiento que en este tema, ¿quién está más cerca de la verdad? ¿Quién? Si el que actúa porque está obligado a hacerlo o porque eligió o porque tiene libre albedrío. Ateshii, el noveno tema es Besipur Sod Yetzirat Amina Enoshi Ba'olam Hazeh Bederech Tzara. Aquí vamos a aprender la revelación del secreto de para qué el hombre fue creado en este mundo. Bederech Tzara, en forma corta. Y el décimo tema, Sipur Derech Hashimush Bechol Midah Mimidotea Bimkoma. El décimo punto en este capítulo será, en este portón, de qué manera y en qué lugar tenemos que utilizar cada una de nuestras midot, cada una de nuestras cualidades y rasgos que tenemos en nosotros. Entonces, esos son los 10 puntos. Y ahora comenzamos con lo primero. Perek Rishon. Comenzamos con el primer capítulo. Amar Mechaber, dijo el autor. Esto también es muy común en los Jajamim medievales.
que cuando empiezan a hablar dicen, dice el autor. ¿Quién es el autor? Él mismo, él es el que está hablando. Pero es una forma de expresión. Entonces, ¿cuál es el primer punto? El primer punto que vamos a analizar, dice el Rabbeinu Bajie, es la necesidad de despertarnos a servir a Hashem y cuáles son esos caminos que nos van a despertar. ¿Sí? ¿Cuáles son los despertadores divinos? La necesidad de la he'ara. He'ara viene del itorer, del despertar. A servir a Hashem y sus partes es מפני שאדם חייב עבודת השם יתברך מדרך השכל וההכרה. O sea, la necesidad de despertarnos a servir a Hashem en las diferentes formas es, primeramente, porque el hombre tiene obligación, hayav, tiene obligación de servir a Hashem, tanto a nivel del sechel, a nivel de su raciocinio, de su entendimiento, de ha'akara, y el reconocimiento, como ya se ha explicado anteriormente, y que lo vimos ampliamente, todos los motivos por los cuales yo tengo que servir a Hashem, por todos los bienes que nos da, etcétera, etcétera. ויש בין עת הרעות הטובות על האדם, pero a veces pasa un tiempo. יש בין עת הרעות הטובות על האדם ובין עת שישכיל בהכיר מה שהוא חייב עליהם מן העבודה. A veces pasa mucho tiempo entre todo lo bueno que uno recibe y el momento en el cual se da cuenta que tiene que agradecer. ¿Sí? Muchas veces eso no es inmediato, sino que tiene que pasar un tiempo para que el hombre analice las cosas y se dé cuenta, rega, aquí hay alguien que merece mi agradecimiento y mi servicio. ¿Debería ser inmediato? ¿No? Un niño de 2 años entiende que le tiene que agradecer a sus padres. ¿No? Entonces hay personas que están en la edad de 2 años hasta los 50 años. Pero ya cuando una persona es adulta, ya su intelecto está desarrollado. ¿Mejor? Pero tiene que darse cuenta, tiene que verlo, lo tiene que analizar. ¿Sí? A veces la persona no se da cuenta. ¿Qué? Se puede decir que también si uno recibe algo y no agradece como corresponde, se considera que no agradece. Porque También. es un favor También. grande y uno dice, Ajá. bueno, gracias, y no valora realmente. Agradece, pero, ¿cómo se dice? Agradece de segunda, como estás diciendo. No de primera. Lo que dice Mauro, o sea, si uno de repente recibe un favor muy grande, lo primero que de otra persona, Sí. lo primero que le viene a la cabeza es agradecer. Lo que nos dice el Rabbeinu Bajie, y cuánto más, De Najón. cada segundo, Pero todo lo que Hashem si nos te da. acordamos, nosotros dijimos de que si una persona fue adoptada cuando tenía 1 mes de edad y una persona fue adoptada a los 30 años, hay diferencia. ¿Por qué? Porque al que lo adoptaron al mes, Sí. no se da cuenta de que lo adoptaron y todo el bien que le hicieron. Y al que lo salvaron a los 30 años, él ya está con la capacidad de darse cuenta de manera inmediata, wow, esta gente me está ayudando, entonces le agradecemos. A pesar, como dijo el Rabbeinu Bajie, que a esa persona lo acaban de salvar por primera vez a los 30 años. Y la otra persona ya 30 años está recibiendo todos los favores de estas personas que lo salvaron y que lo adoptaron. Y nunca se dio cuenta que tiene que agradecer porque, por lo que dijimos, ¿no? De que como eso comienza desde muy pequeño, entonces lo ve como algo totalmente natural y normal, entonces no ve la necesidad, entonces hay que poner atención. Puede ser que nosotros medimos la madurez
por el tiempo de edad de las personas, pues 50, 60 años, pero la persona no tiene una madurez espiritual para agradecer, ¿verdad? O sea, no es maduro espiritual. Hay gente que es más dura que otra. Sí. No más dura que otra, sino más dura que otra. No, pero o sea, me refiero a que alguien tiene 60 Hay años. gente que es muy dura, que no 60 entiende. años, pero espiritualmente no Pero entiende. el tema no es la edad. Hay gente que tiene 50 años y parece que tiene 5 años. Hay gente que tiene 15 y parece que tiene 40. Entonces, no... ¿Eh? ¿Qué? Una pregunta, y acá dice, se refiere al hombre en general, humanidad, que tiene la obligación cuando tiene sexo. Bueno, no me tiene Sagel, ¿no? Está bien, pero por eso, porque habla de obligación. Porque lo mismo dice Rafael, ¿no? El hombre en su Najón, obligación. Badai. Hoy vivimos en la era de los derechos humanos. Y el Ramjal, en Mesilat Yesharim, al principio ya te dice, ¿sí? Los derechos humanos existen solamente, no en los de derecha, sino en los de izquierda. ¿Najón? ¿Najón? ¿Quiénes hablan de derechos humanos? Los izquierdistas. ¿Y quiénes hablan de obligaciones humanas? Los derechistas. Entonces, mejor me cree. Sí, no estoy hablando política, ¿eh? No. Mejor, aquí dice el Mesilat Yesharim, dice que el Yesod HaChasidut Veshoresh HaAvodah, el fundamento del comportamiento de ser un hombre piadoso, ¿sí? Y la raíz de la Avodah, del servicio a Hashem, Ushit Barer Vitamet Etzel Adam, que se le aclare al hombre Ma Chovato Beolamo, cuál es su obligación en el mundo. Lo primero que tiene que saber un hombre en la vida no es qué derechos tiene. Como hoy en día que a los niños se les dicen, mira, si tu papá te hace algo, tú llama a la policía, y si el profesor te llama la atención porque te estás copiando en el examen, entonces llama a la policía para que lo manden a la cárcel y que no te haga nada. Entonces, hoy en día hablamos de los derechos, pero la Torah nos enseña a las obligaciones, a la responsabilidad. Después que cumpliste con tus derechos, con tus obligaciones, ahí tienes derechos. Entonces, pero hay personas que les cuesta llegar a la conclusión de que tiene obligaciones. Entonces, eso es lo que dice aquí. Adam Hayav, el hombre tiene obligación, tiene Hiyuvim, tiene responsabilidad de servir a Hashem, tanto a nivel de la lógica, del intelecto, por todos los motivos y el reconocimiento, pero no siempre eso llega rápido, a veces se tarda tiempo. Veyesh ben eter ha'ot hatovot al Adam, y hay entre el tiempo, como dijimos, desde que el hombre recibe esos bienes, uben et she'askil, hasta que él entienda, veyakir, reconozca, mashu chayav alehem min ha'avodah, de lo que él tiene como obligación de servir a Hashem, zman aroch. Bekitzur, en palabras simples, a las personas o a muchas personas les tarda tiempo la maduración. ¿Qué es maduración? La maduración de entender de que todo lo que tienes en la vida es por algo, o mejor dicho, es por alguien. Y es por Hashem. Entonces, Señor, si usted recibe tantas cosas, por favor actúe. Actúe en base a todo eso que recibe. Y sirva a aquel que le está dando eso. ויש בין הרעות הטובות על האדם ובין שישכיל ויכיר מה שהוא חייב עליהם מן העבודה זמן ארוך, הייתה הערת האדם על מה שחייב בו מן המעשים באמונת הלבבות אשר בהם תשלם לו העבודה לאל יתברך חובה, כדי שלא יישאר בלי דעת עד שיגמר שכלו. Entonces dice el Rabenu Bajie, por cuanto que al hombre le tarda madurar,
tenemos que crear una estrategia de maduración ágil. ¿Ah? ¿Saben cuál es esa estrategia? ¿Eh? O sea, si le vamos a esperar al hombre hasta que madure, ¿sí? Entonces, en Jombrim van a salir las canas, como se dice. Van a salir los pelos blancos. Hasta que nos demos cuenta de todo lo que tenemos que hacer por Hashem. ¿Qué? Como no por Hashem, sino para Hashem. ¿Sí? Más que nada para servirlo a Hashem. ¿Qué? Y por eso el hombre tiene que despertarse en esa época, ¿sí? En el entre recibir todos los bienes divinos y saber corresponder a Hashem por ellos, a cumplir, ¿qué? Ahí está, y por eso el hombre, ¿qué? Tiene que despertarse en lo que tiene obligación de hacer, mina ma'asim, de las acciones, mitzvot, be'emunat alevavot, asher ba'em, y en la emuná, tishlam lo avodah la'el yitbarach chobah, ¿qué? Y de arraigar en su corazón la emuná, y de esa forma el hombre llega a la shlemut, a su perfección en avodat Hashem, que de shelo yisher bli dat ad shigamer sichlo. O sea, Hashem, ¿sí? Nos dice, tú te tienes que despertar a servirme, a servir a Hashem. ¿Por qué? Primer punto, porque si no te vas a despertar a tiempo, cuando te despiertes, ya va a ser demasiado tarde. Ya va a ser demasiado tarde. Entonces, por eso la persona tiene que despertarse para que no viva toda su vida sin los actos que tiene que adoptar hasta que su mente madure. Entonces Hashem dice, yo no confío, no es decir que no confía, pero dice, yo prefiero no apoyarme en la maduración de cada uno. Que cada uno, cuando llegue el momento, madure y haga lo que tiene que hacer. Y que llegue a sus conclusiones. Yo voy a crear un sistema de maduración para que todos actúen y hagan las cosas para servir a Akadosh Baruj Hu. Y no confiar en la persona en ese sentido, porque por lo que estamos diciendo de que eso no siempre va a suceder. Y los caminos para despertarse en esto son dos. Uno, אחד מהם תקוע בשכל, נטוע בהכרת האדם, נוצר עליו בשורש בריאתו ותולדתו, והשני קנוי בדרך השמע, והיא התורה, אשר יגיענה הנביא לבני אדם להוראתם דרך עבודה, שאינם חייבים בה לבורא יתברך. La persona se puede despertar de dos formas. Hay dos tipos de despertadores para ir y servir a Hashem, que te van a despertar y te van a hacer entender cuál es tu obligación hacia Él. La primera comienza por el sejel, por el raciocinio, por el entendimiento, por la comprensión. Y eso el hombre lo tiene desde que nace. Desde el momento de su nacimiento, que es todo lo que estudiamos. Una persona normal, cuando recibe un bien, sabe reconocerlo y sabe agradecerlo. No hace falta que te enseñen eso y no tienes que ir a la escuela para entender que si alguien te hizo un favor, tú tienes que reconocérselo y agradecérselo y
hacer algo por esa persona que tanto te ha ayudado, especialmente si es una gran ayuda y es una ayuda constante y es una ayuda en cantidad y en calidad, etcétera, etcétera, como Hashem hace con nosotros. Entonces, lo primero es Pashut. El ser humano tiene eso de manera innata, en su naturaleza. Saber agradecer, saber corresponder, saber servir. Entonces, tenemos que despertar las células intelectuales que tenemos, que Hashem nos dio, y ponerlas en funcionamiento. ¿Por qué? Porque eso es lo más normal que tienes en tu vida. Pero, como van, hay que despertarse en ese camino. Hay personas que en su terquedad o en su, no sé, ceguedad o como lo quieramos llamar, a veces no se dan cuenta de eso. Entonces, hay que despertarse y hay que, ¿cómo se dice? Animarse y desarrollarse en ese camino de agradecimiento, de alabanza y de servicio. Entonces, ¿cómo es algo nativo si tiene que despertar? ¿Ah? ¿Cómo es algo nativo si tiene que despertar? ¿O es nativo o tiene que despertar? No, está en el potencial. Está en el potencial. O sea, el hombre tiene potencial Solo eso. innato, natural de agradecer. Pero No. si el Señor se encierra y es egoísta, entonces no lo va a hacer. Pues por eso hay que sacar el tapón y hay que trabajar en eso también. Y la segunda forma, la segunda estrategia, dice el Rabbeinu Bajie, Kanui Bederech Hashema. Entonces, una la podemos adquirir y desarrollar y despertar de manera natural porque la tenemos en nosotros. Y la otra la recibimos de afuera. La adquirimos, como lo denomina aquí el Rabbeinu Bajie, Kanui Bederech Hashema, que lo escuchamos de afuera. Y esa es la Torah. Vehia Torah. Asher yagiena Navi el Bnei Adam lerotam derech avodah, que nos ha sido entregada por el profeta a las personas para enseñarles el camino del avodah. Asher em chayavim la laborei baraj, que ellos están obligados de ir por ese camino de agradecimiento a Hashem. Así mañana, entonces, lo que dice aquí el Rabbeinu Bajie, básicamente, porque bueno, este es un tema que hay que analizarlo más a fondo, ¿no? Pero yo podría pensar, bueno, todo lo que yo tengo que hacer es porque estoy obligado a hacerlo porque la Torah me lo dice. Entre otras cosas, la Torah me dice que tengo que agradecer y reconocer, y servir. ¿No? Por eso las mitzvot se llaman mitzvot. Mitzvot vienen de la palabra tzivui, que es orden. Pero el Rabbeinu Bajie no dice eso. El Rabbeinu Bajie dice que hay otra forma, que parte de lo que está en tu sejel, en tu entendimiento. ¿Y eso qué significa? Eso significa, así lo entiendo yo, de que cuando alguien te pregunta, ¿y por qué tú haces esto? ¿Y por qué cumples estas mitzvot? ¿Y por qué haces tefilá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, ¿qué responde la mayoría de la gente? Porque esa es la orden de Hashem. Hashem ordenó que hay que hacerlo y yo lo hago. Najón, dice el Rabbeinu Bajie, es de Najón, pero esa es la segunda estrategia. Esa es la segunda metodología. Pero hay una metodología y que el Rabbeinu Bajie no solamente que la trae, sino que la trae como primera. ¿Cuál es? Yo entendí, comprendí. Tu cabeza. ¿Por qué tú respetas a tu padre y a tu madre? Ah, porque me lo dijo la Torah.
Entonces si la Torah no te lo hubiera dicho, no respetarías a tu padre y tu madre. Entonces a esa persona le podemos cortar la cabeza porque no tiene. O no la necesita, güey. No la utiliza. ¿Juan? Eso es lo que yo entiendo aquí. Y por eso el Rabbeinu Bajie dice que lo primero es el sejel. Hashem te dio entendimiento. Entonces, bebakashá, úsalo. Utilízalo. Desarróllalo. ¿Sí? Porque ya lo tienes en ti. No tiene que venir algo o alguien de afuera, fíjense, ni siquiera la Torá, a decirte esas cosas. Eso lo tienes que entender tú. ¿Qué? Por tu naturaleza, desde que naciste. ¿Qué? Eso es lo que denomina el Rabbeinu Bajie la Notzar alav beshoresh briato betoldato. Natúa beakarat adam. Eso está plantado, eso es algo natural. Akadosh Baruj Hu creó al hombre con fuerzas naturales de ese tipo. Entonces no digas, yo voy a agradecer a Akadosh Baruj Hu, o yo voy a hacer mitzvot, etcétera, o todo lo que tengo que hacer, solamente y únicamente por ese motivo. No, hay dentro de Avodat Hashem una gran parte en el sejel. Esto no quiere decir que todo lo que hay en la Torá se entiende con el sejel, pero aquí está hablando más de la parte en forma general, de servir a Hashem por todo lo que Él hace por nosotros y por todo el bien que hace por nosotros. Es mejor que cuando entramos en los detalles, bueno, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver hacer esto por todo el bien que Hashem hace por mí? ¿Sí? Yo puedo ahora separar lo de Amal, hacer borer en Shabbat o no hacer borer en Shabbat, o mezclar la carne con la leche o no mezclar. Claro, no entro en el detalle. El Rabbeinu Bajie está hablando en forma general. Lo que llamamos Avodat Hashem. Entonces no hay que llegar a la Torah para hacer Avodat Hashem. Primero utiliza tu sejel. Mejor. El Amá, ¿cómo van? Aquí tenemos que poner un paréntesis. Que si yo voy de acuerdo a esto, puedo llegar a tener un cierto problema. Porque Ulay mi sejel, es mejor. El Rabbeinu Bajie habla de la naturaleza humana de agradecer y de servir, etc. Pero a veces una persona puede llegar a una conclusión de que servir a Hashem es de una cierta forma, que no es la correcta. Idolatría. Entonces, por eso al final, mi humilde opinión, de acuerdo a lo que dice aquí el Rabbeinu Bajie, es de que yo creo que son dos cosas que van de la mano. O sea, lo que yo creo que quiere decir el Rabbeinu Bajie es que, y por eso yo traje como un ejemplo un poco fuerte o grotesco, ¿sí? ¿No? De respetar al padre y a la madre. ¿Por qué yo respeto a mi padre y a mi madre? Porque Hashem me lo dijo en la Torah. Y a una persona así le doy una bofetada. ¿Solamente por eso respetas a tu padre y a tu madre? Perdón. No está tu cabeza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué tienes que amar al prójimo? ¿Por qué tienes que ayudarlo? ¿Y por qué tienes... solamente porque Hashem te lo dijo? ¿No hay algo en tu naturaleza interna de que eso es lo que tienes que hacer? ¿Mejor? Por eso yo creo que estas dos cosas van de alguna forma de la mano. Pero bueno, es un poco la respuesta a por qué tenemos la obligación de seguir a Hashem. Es tu propósito natural. Najón, Está dentro de ti. también, Najón.
No, Una cosa es que lo veas o no, pero todos... no podemos discutir que el Rabbeinu Bajé lo trae como dos tipos. ¿Ok? Él no los está juntando. Lo que usted acaba de decir, Belo, es un poco, yo creo que la ideología del Maharal. El Maharal de Praga dice, Behemet, que las mitzvot son la naturaleza interna del hombre. Él lo dice claramente. Aquí lo trae como dos cosas. ¿Sí? Y más lo relaciona con el tema del agradecimiento y Abodat Hashem en forma general. Pero el Maharal lo dice directo. El Maharal dice, las mitzvot son la manzana del manzanero. ¿Mejor? ¿Sí? ¿Qué tiene que salir de un manzanero? Manzana. Porque si sale una naranja, entonces diré que ese manzanero está fallado, está enfermo. ¿Mejor? Entonces, un Yehudí tiene una esencia natural divina. Por lo tanto, si la esencia natural divina es divina, ¿qué es lo que va a tener que hacer un hombre que tiene una esencia divina? Actos divinos. Por lo tanto, las mitzvot se denominan actos divinos. Adkan, señor. Aquí habla de todo el ser humano. Eso. Y ahora mismo y el Maharal ¿Qué? habla de judíos. No. Yo creo que él también. Él está hablando. Él dice que hay algo natural en el hombre, a pesar de que, como humano, Abudat Elohim es específicamente para Am Israel. Mejor. Pero él lo maneja más a nivel naturaleza humana, no naturaleza divina. Mejor. El Maharal entra más en la parte de la Neshama, no tanto de la humanidad. Por eso preguntaba de la obligación. ¿Ah? Por eso preguntaba la obligación, porque habla del sentido del ser humano en sí, en su esencia, va a terminarse. O sea, tiene que llegar a la esencia del ser humano. Ya,